A ver qué nos dice el Señor hoy día. Hoy día, hermanos, es 23 de septiembre, lunes 23 de septiembre, hermanos. Lunes 23 de septiembre. Estamos culminando el estudio del libro de Marcos, ¿no? O sea, el Evangelio según San Marcos, ¿no? Ya estamos en el último capítulo, el 16, ¿no? Y hoy día, hermanos, vamos a estudiar este tema. Por favor, confirmar si se ve la presentación dando una lectura. Alguien que pudiera estar viendo su pantalla pueda leer. La piedra fue quitada. Muy bien, ahí está el título, hermanos. La piedra fue quitada, ¿no? Bueno, ahí está el título. La piedra fue quitada. ¿De qué piedra está hablando, hermanos? Yo tomé una foto ahí, o digo, del internet saqué una de esas figuras, ¿no? Que probablemente así debe haber sido, ¿no, hermanos? Aquí está. Bueno, en este caso, hermanos, aquí hay una figura, el Señor Jesucristo resucitado, pero la piedra ha tenido que ser removida. O sea, ahí en las tumbas, en ese lugar serían así, ¿no, hermanos? Y aquí también encontró otra figura, ¿no? De las tumbas, allá seguramente en el lugar donde el Señor Jesús estuvo, las tumbas serían así, ¿no? Esos sepulcros, ¿no? Y con puertas, ¿no? Ahí pondrían el cuerpo del muerto ahí adentro y cerraban, ¿no? La puerta, así sería, ¿no? Aquí en el lugar por donde estamos hay nichos que se construyen, ¿no? Y la caja entra al nicho y así por pisos o otros. Hay lugares donde se entierra dentro de la tierra, se abre un foro en la tierra y ahí se pone la caja y se tapa con tierra, ¿no? Pero allá debe ser así, ¿no, hermano? ¿Algún comentario de parte de ustedes, hermanos? Ahí está el título, hermanos, dice, la piedra fue quitada, ¿no? Hermano, ¿Algún? justo, Sí, bueno, por favor, viendo las comenten. fotos que usted no está, las imágenes que sacó de ahí de internet, es comprensible la preocupación de las mujeres que quién les iba a mover la piedra, porque realmente es una cosa grande y bueno, y si es piedra con mayor razón, muy pesada, entonces se entiende la preocupación de que no iban a tener quien les quitara la piedra. Sí, pues sí, sí, así es una piedra gigante, seguramente era, ¿no? Para que las mujeres puedan empujar y abrir, ¿no? Porque vamos a ver que ellas pues estaban yendo para qué, para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Pasado el día sábado que Jesús estaba descansando en la tumba, entonces recién ellas compraron especies aromáticas para pasar el cuerpo del Señor Jesús. Pero vamos a ver la sorpresa que se encuentra que la puerta estaba abierta ya, ¿no? O sea, la piedra había sido removida, ¿no? Eso vamos a ver aquí en la Biblia. Justamente ahí está, hermanos, dice que leamos la Biblia, el libro de Marcos 16, 1 al 8 y también Primera de Corintios 15, 1 al 8. La pregunta que hay que contestar dice, ¿qué tienen en común estos pasajes? Bueno, habrá que leer estos pasajes, hermanos, y ver qué cosa en común están hablando estos dos pasajes. Por una parte, Marcos, ¿no? O sea, esto, sabemos que Marcos, utilizado por Dios, inspirado por Dios, escribe pues el Evangelio. Pero Corintios, Primera de Corintios, lo escribe el apóstol Pablo, ¿no? Ya después, ¿no? De que Jesús había resucitado, se ha ido al cielo, aparece pues en escena Pablo, ¿no? Y él escribe, inspirado por Dios, Primera de Corintios 15. Y ahí habla también él, ¿no? Él también testifica, ¿no? Acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a ver qué hay de común en estos dos pasajes bíblicos. Vamos a ver. Primer pasaje, hermanos, vamos a ver aquí el primer pasaje, ¿no? Marcos 16, 1 al 8. La palabra de Dios dice así, cuando pasó el día de reposo, hermanos, aquí el sábado Jesús estaba en la tumba, ¿no? Descansando, ¿no? Ahí.
Entonces estaba muerto el Señor Jesús, pues no, pero ahí está descansando, ¿no? Muerto en la tumba el sábado. Entonces pasa el día sábado, es de tarde a tarde el sábado, ¿no, hermanos? Entonces sabemos que el viernes, ¿no? A la entrada del sol, ya cuando se está terminando el viernes y está empezando, ¿no? A la entrada del sol el día sábado. Y el sábado, a la entrada del sol, ¿no es cierto? Se termina el sábado y está empezando ya el primer día de la semana, domingo, ¿no? En este caso, hermanos, pasó, pues dice, el día de reposo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, hermanos. Miren, esta mujer importantísima, ¿no? En la Biblia. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Hay tres mujeres mencionadas acá. Entonces, ¿qué han hecho, hermanos? Compraron especias aromáticas para ir a ungirle, pues, ¿no? Al Señor Jesucristo, pasar el cuerpo del Señor Jesús con esas especies aromáticas. Serían como perfumes, ¿no? Y muy de mañana, hermanos, muy de mañana, o sea, ya era pues el primer día de la semana, ¿no? Entraba el sol del día sábado y ya empezó domingo. Y ya en la mañana, hermanos, muy de mañana, el primer día de la semana, el primer día de la semana es pues domingo, hermanos, ¿no? Vinieron al sepulcro, pues, estas mujeres, y ha salido el sol ya salió, hermanos, ¿no? Aquí más o menos está saliendo el sol a las 6, así, ¿no? 6:30, bueno. Ya ha salido el sol, dice, ¿no? Ahí, en ese lugar. Pero, dice, pero decían entre sí, estas mujeres hablaban entre sí y decían, ahora, ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién va a abrir esto? ¿No? Porque una piedra gigante, hermanos, tapando el sepulcro de Jesús. Pero cuando miraron, hermanos, dice ahí, vieron removida la piedra. Estaba abierta la puerta, hermanos. La piedra la habían removido, que era pues una piedra muy grande, dice hermanos, ¿no? Aquí. Y cuando entraron en el sepulcro, hermanos, entran al sepulcro que está abierto, vieron pues ahí a un joven sentado al lado derecho, ¿no? Cubierto, dice, de una larga ropa blanca, ¿no? Sería pues un ángel, ¿no? Y se espantaron, pues, ¿no? Las mujeres se espantaron, pues, ¿no? Que es espantarse, hermanos, pues tener miedo, ¿no? Se asustaron, mas él les dijo, ¿no? Les hablan, mas él les dijo, no os asustéis, dice, ¿no? No os asustéis, dice, ¿no? No os asustéis, ¿no? Entonces aquí dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y ya dice aquí, ha resucitado, dice, ¿no? Ha resucitado, ¿no? No está aquí, dice, ¿no? Mirad, mirad el lugar en donde le pusieron. Así que el ángel, hermanos, este joven vestido de blanco, les dice, ¿no? Que Jesús ha resucitado. Están buscando al que lo han crucificado, ¿no? Mira, él ha resucitado, miren el lugar donde estaba puesto su cuerpo. Ya no está, pues no está, ¿no? Pero entonces el ángel les dice, este joven, pero id, dice, ¿no? Decid a sus discípulos y a Pedro, dice, ¿no? Que él va delante de vosotros a Galilea, dice. Allí le veréis como os dijo. Qué interesante, hermanos, que el Señor Jesús había dicho a sus discípulos ya anticipadamente que el Señor Jesús iba a ir a Jerusalén, iban a juzgarlo, castigarlo, después matarlo, ¿no? Y después al tercer día resucitaría y luego se encontrarían, ¿no? El lugar de encuentro, hermanos, sería en Galilea, ¿no? Entonces, eso es lo que el ángel les dice, ¿no? Este joven vestido de blanco les dice, ¿no? Entonces, avísales a sus discípulos, a estas mujeres, ¿no? Ahí está María Magdalena,
que Jesús está yendo ya a Galilea, ahí se van a encontrar. Vayan, ustedes avisen a los discípulos que vayan a Galilea, ¿no? A Pedro también, ¿no? Entonces, allí le veréis como os dijo. Y hermanos, aquí dice, no, aquí, ¿no? Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, hermanos, escapando, huyendo, ¿no? O sea, estaban aterrorizadas de miedo, asustadas, ¿no? Al ver a este joven de blanco, ¿no? Y lo que les dijo. Porque dice, les había tomado un temblor, estaban temblando, hermanos. Usted se imagina, a ver si tú, hermano, hermana, has temblado de miedo y estaban espantadas, ¿no? Espantadas estas mujeres. Ni decían nada a nadie, pues no pueden ni hablar seguramente, pues no, porque tenían miedo, estaban de miedo. Hermano Justo, Sí, eh, hermana, otro de los evangelios respecto a esto mismo dice que tenían miedo, pero también gozo a la vez. Es una cosa rara, ah, ¿cierto? Sentir miedo y sentir gozo o sentir admiración por algo que está pasando, porque de verdad uno se queda como en shock. claro. Sí, pues hermanos, en realidad se estarían acordando las mujeres también que Jesús dijo pues que iba a resucitar. Como no creían, hermanos, ni las mujeres, nadie creía que Jesús iba a resucitar de sus discípulos, ¿no? Nadie creía, y entonces, pues, que realmente se esté cumpliendo lo que había dicho, pues, eso, aparte de tener miedo, ¿no? Espantadas ahí, había, pues, de hecho, ¿no? Un gozo, ¿será cierto? Me imagino que estarían pensando así, ¿no? Diría, pues, ¿cómo? ¿No está el cuerpo realmente? Seguro ha resucitado, como nos ha dicho ese joven. Hermano Entonces, Justo, estaría mezclado, ¿no? El miedo con el gozo, ¿no? La alegría. Sí, hermana. es curioso cómo a los discípulos se le olvidó totalmente esto, pero los sacerdotes lo tenían perfectamente claro, de que Jesús había dicho que iba a resucitar y que por eso, ¿cierto? Pusieron soldados allí para que no fueran a ir los discípulos diciendo, ¿cierto?, de que Jesús había resucitado y de que a lo mejor robaban el cuerpo. Entonces, que a mí me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque hay un versículo por allí en la Biblia que dice de que Satanás entró en Judas. Cuando Judas comete este gran pecado de ir, ¿cierto?, en contra de Cristo, dice Satanás entró en Judas. Y yo creo que también el enemigo, ¿cierto?, les mostró o les recordó también estas cosas a los sacerdotes, porque por un lado ellos tenían perfectamente claro de que Jesús iba a resucitar y los discípulos no, los discípulos estaban como con una venda en los ojos todavía no recordaban nada de lo que había dicho Jesús, y eso que ellos estuvieron con Jesús 3 años y medio, estuvieron los últimos días cuando casi todos los días les decía que iba a ir a Jerusalén, que ahí lo iban a matar y que después de 3 días iba a resucitar. Incluso en la cena dice, ¿cierto? Este es mi cuerpo que será entregado, ¿cierto? Les habla de todo eso y ellos lo olvidaron completamente. Pero, como les digo, me llama la atención que los sacerdotes lo tenían perfectamente claro que había dicho que iba a resucitar. Muy bien, sí, pues hermanos, es lo que también puede suceder en estos días cercanos a la venida del Señor Jesucristo. Sabemos todo lo que va a suceder, pero de repente pues uno se olvida o no sé qué es lo que pasa, ¿no? O no cree también, ¿no? Como aquí prácticamente pues estaban incrédulos, ¿no? Ahí todos los discípulos, las mujeres, todos, ¿no? A excepción de como se destaca los sacerdotes que sí ellos tenían presente de que Jesús había dicho, aunque ellos también tal vez no creían, ¿no? Pero se recordaban lo que dijo Jesús, que al tercer día iba a resucitar. Por eso es que pidieron a Pilato que pusiera soldados, no policías. Más o menos habría habido pues como mínimo unos 100 soldados, hermanos, que están cuidando el sepulcro, porque tenían la idea, de repente sus discípulos se vienen y los roban el cuerpo y van a decir que ha resucitado y va a ser terrible la situación.
Entonces, pues ahí Pilato pues ordenó, ¿no? A los soldados que fueran a cuidar el sepulcro. Imagínense, pues soldados romanos, ya Hermano, pues justo, no es ¿ves? cualquier persona así que se pueda dejar engañar, ¿no? Sí, sí, hermana. Solo para tener la evidencia que de repente siempre usted dice que hay que usar un texto bíblico. ¿Dónde sale eso de que son 100 soldados? Disculpe. Eso de 100 soldados mínimo estoy diciendo porque le escuché, ¿no? Esto ¿cómo se llama? A Waiki, ¿no? Que de Espíritu y Profecía leía el comentario ahí que había hecho la hermana, o 100 soldados por lo menos, ¿no? No, no, la Biblia no ¿Aló? lo está haciendo. Sí, ahí está ¿Aló? Waiki, ¿no? Justamente, sí, sí. Ajá. Sí, buenos días, hermanos. Estoy en un lugar donde que no puedo hablar fuerte. Sí, la hermana que dejó ahí dice 100 soldados y de repente debió ser más, ¿no? Porque si hubiera sido mucho más, como ha resucitado Jesús, más testigo hubiera habido, pues, ¿no? Más conviene. Bueno, Ajá. quería comentar un poquito a lo que yo entiendo, hermanos, en aquí es de que cuando María Magdalena no fue, no se presentó en el sepulcro juntamente con las otras Marías juntos, sino fue en distintas direcciones han llegado a la tumba, dice el comentario de mi hermana Jesús. Yo me imagino que probablemente como ella venía de Betania, de repente ha salido muy temprano, ¿no? Y entonces ha llegado antes que las otras Marías. Ella solita entró al lugar donde que vio que no estaba Jesús. Entonces, solita vio que no estaba, entonces, como vio que no estaba, inmediatamente se fue a avisar a Pedro y a Juan. Y ella no ha recibido todavía, ¿no? Hasta en ese momento la buena nueva de que ha resucitado, o que no, nada, sino que estaba más triste y preocupada dónde se lo han llevado ahora. Entonces, una vez que se enteró Pedro y Juan corrieron, pues, para cerciorarse si es cierto, corrieron y el que llegó antes era Juan. Entonces se dieron cuenta, pues, de que realmente no estaba ya Jesús. Y María, nuevamente tras Pedro y Juan, también ha vuelto de nuevo al sepulcro. Pero antes de que lleguen, ¿no es cierto?, al sepulcro, ahí es donde que pudo habérseles encontrado a las otras Marías, ¿no? Muy bien. Porque la Biblia, el Espíritu de Profecía dice que después que ascendió Jesús al cielo y regresó, recién se presentó Jesús a las otras dos Marías, ¿no? Donde que, bueno, les dio las buenas nuevas, vayan a avisar a los demás discípulos, les dijo, ¿no? Entonces, pero la primera persona que ve a Jesús es María Magdalena, ¿no? Porque ella pensaba que era el jardinero, pero sin embargo era Jesús el que luego le habló a María, ¿no? Eso fue antes, ¿no? Y le dijo que todavía tengo que ir al Padre, no me toques, ¿no? Entonces, más o menos así yo lo entiendo y así es lo que pudo haber sido. A veces, sí, pensamos que las tres estaban juntas todo el tiempo, no, no, así no, tampoco la Biblia no dice así. Bueno, vamos a ver aquí lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, no podemos también cambiar lo que dice la Biblia aquí, dice eso, ¿no? Así en forma general, Cuando, no, hermano, ahí, justo así. cuando dicen, ¿no es cierto?, de que estaban preocupadas en quién va a mover la piedra, en ahí están hablando las dos Marías, o sea, no María Magdalena, ¿no? Pero Ujú. pareciera que Ah, estuvieran en ahí pues los tres o más, ¿no? claro. Claro, sí, sí. Entonces, pero aquí en lo que estamos leyendo en Marcos capítulo 1, cuando pasó el día de reposo, dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron, dice, especias Eso aromáticas fue, para ir a hermano, ungirle. eso fue en lo que nosotros conocemos el viernes en la noche. Cuando pasó el sábado, pues ya pasó el viernes en la noche, pasa el sábado, entonces de noche hay que tener que comprar hasta las 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Ya es prácticamente de domingo, ¿no? En bíblico, porque si Claro. van a ir a las 3 de la mañana, ¿dónde van a encontrar estos productos para embalsamar o esos perfumes? No, no. Entonces eso fue pues antes
de la medianoche, ¿no? A las 8, 9 de la noche habrán comprado y luego se han ido a descansar. Y luego ya teniendo en las manos, ya recién pues a la madrugada fueron. Antes, algunos dicen antes que salga el sol, como Juan dice, ¿no? Y los otros dicen ya había amanecido, ¿no? Entonces, esas cositas, es bonito, los cuatro evangelios un poquito distintos, pero no se contradicen, sino cada uno ayuda a entender cómo aconteció, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando hablan de cuántas personas, porque Mateo, por ejemplo, dice son dos mujeres, Marcos dice 3 mujeres, y en Lucas menciona 5, y Juan dice una sola mujer, ¿no? Entonces, de ángeles también, 2 ángeles dice Juan y Mateo y dice un solo ángel, ¿no? Marcos, Lucas dice hombres ya también, o sea, ángeles vestidos de hombres, ¿no? O de vestidos de hombres. Bueno, comentemos. Así es, así es. Muy bien. Sí, pues, hermanos, hay pasajes bíblicos donde menciona que María Magdalena, ella es la que se encontró con el Señor Jesucristo, hermanos, resucitado, porque ella pues vio la tumba también vacía y entonces lloraba y decía, pero ahora, ¿quién se lo ha llevado el cuerpo de mi Señor? Y entonces ahí aparece, ¿no? Jesucristo, pero ella pensaba que era el hortelano, el que cuidaba ese sector seguro. Entonces le dice, por favor, dígame, ¿dónde lo han llevado su cuerpo de mi Señor? Que esto, ¿no? Pero le dice, pues, le habla el Señor Jesucristo, María, le reconoce, ¿no? Y el Señor, o digo, María Magdalena quería, pues, ¿no? Abrazarle, ¿no? O sea, porque lo ve resucitado. Y Jesús le dice, pues no, que todavía no le toque, ¿no? Porque todavía no ha ido de su padre, ¿no? Así hace mención. Bueno, son así. Ese encuentro, hermano, justo, Cada, ese uh, encuentro que estás comentando es en cuando fue por segunda vez al sepulcro María. En la primera, bueno, ya lo dije, ¿no? Solamente vio que no había, entonces regresó y corrió. Hasta ahí María Magdalena no sabía dónde lo habían puesto, no, nadie se le ha presentado ningún ángel, nada. Entonces, ahí preocupada va y llorando probablemente a comentar, ¿no? No hay, nuestro Señor Jesucristo no está. Entonces, ahí se entera, ¿no? Pedro y Juan, por eso es que ellos también van, pues. Entonces, en el segundo encuentro, lo que vas comentando es cuando María se quedó solita, ya Pedro también se fue, Juan también se fue y se quedó solita llorando. Ahí es donde que recién se presenta Jesús. bueno, sí, pues entonces el Señor Jesucristo a María Magdalena le dice justamente que avise, ¿no? A sus discípulos. Y entonces ella va ante los discípulos llena de gozo también, ¿no? Y con ese temor y todo. Les dice pues que Jesús ha resucitado y nadie le cree, hermanos. Ningún discípulo le cree. Estás loca, le dirían, ¿no? Entonces, pero vayan a ver, pues, ¿no? Entonces, Pedro y Juan corren, pues, ¿no? No sé, uno de ellos gana. Y dicho y hecho, pues, hermanos, ven el sepulcro vacío y así, recién empiezan a creer, hermanos. Y otro también, otros 2 discípulos que se iban a Emaús, ahí se presentó Jesús y después los reconocieron y también ellos regresaron y avisaron, pues, ¿no? A los demás discípulos, tampoco le creyeron a esos 2 discípulos. Entonces, así era, hermanos. Estamos destacando aquí la incredulidad, pero aquí estamos destacando en que María Magdalena se hace mención que es, pues, no una de las primeras que se encuentra con el Señor Jesucristo, ¿no? Eso menciona la Biblia, ¿no? Entonces, ahora, hermanos, ahí está, ¿no? Estamos ahí describiendo lo que aconteció en esa mañana, ¿no? Del domingo, ¿no? Que Jesús había resucitado y ahí está el testimonio de cada uno de ellas. Bueno, y ahora, hermanos, en el libro ¿cómo se llama? De Corintios, escrito por Pablo, inspirado por Dios, ¿no? Del 15, el 1 al 8, dice así. Además os declaro, dice, ¿no? Hermanos, dice Pablo, ¿no? ¿Qué está declarando, hermanos? Les declaro, dice, el evangelio que os he predicado. Bueno, el evangelio él había predicado. Nos preguntamos, ¿no? ¿En qué consiste el evangelio, hermanos? ¿Qué es el evangelio para nosotros?
Entonces, aquí hace una aclaración muy importante de lo que es el Evangelio, hermanos, y hay que tomar en cuenta en esta mañana. Dice, además os declaro, hermanos, dice, ¿no? El Evangelio que os he predicado, ¿no? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, el Evangelio, hermanos, es lo que estamos predicando. El Evangelio, hermanos, es lo que estamos recibiendo, ¿no? Y gracias en este Evangelio, en lo que dice el Evangelio, en estas buenas noticias, perseveramos día tras día, no nos rendimos, ¿no? Seguimos adelante mientras estamos vivos, ¿no? Aquí estamos en esta sala, ¿no? Entonces Pablo está diciendo esto a los corintios en una carta, ¿no? No, yo les he predicado el Evangelio, ustedes han recibido el Evangelio y siguen ustedes perseverando en el Evangelio, por el cual dice a sí mismo, dice, no, mire lo que está diciendo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿no? Sois salvos. Qué interesante, hermanos. Aquí hay un principio muy importante, hermanos. Pablo tiene ese concepto bien claro, ¿no? Para él y para todos nosotros también. Si retenéis, ¿qué cosa es retener, hermanos? Si retenéis, porque cuando tú retienes, o sea, algo, es como detener, o sea, mantenerlo contigo, no soltarlo, no dejarlo, ¿no? Retener. Si uno retiene, ¿no? Esta palabra que estamos, el Evangelio, ¿no? Esta palabra que estamos estudiando, entonces somos salvos, pues, hermanos. O sea, que tenemos a Jesús en nosotros y no lo soltamos, nos agarramos fuerte de Jesús, entonces somos salvos, pues hermanos, somos salvos. Es lo que en sus conclusiones Pablo, o sea, en sus principios que él adquiere, es así. El que retiene la palabra, esta palabra de Dios, hermanos, retiene, no lo suelta, no lo deja, no lo abandona, ¿no? Entonces, es salvo, ¿no? Es salvo. Ahora, ¿qué pasa si no lo retenemos, lo dejamos, lo soltamos? Dice, ahora, si no creísteis, aquí está hablando de creencia, pues hermanos, retener es creer, pues hermanos. Ahora, si uno no retiene, o sea, no cree, entonces es en vano. Hermanos, si estamos en esta sala y no creemos, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el tiempo, o sea, en vano, pues en vano, no en vano. Uno tiene que creer, está diciendo acá, el que cree es salvo. El que no cree está perdiendo su tiempo, es en vano, ¿no? Eso es lo que Pablo les está diciendo, ¿no? Respecto al Evangelio. Entonces, ahora, ¿en qué consiste el Evangelio, pues, hermanos? Miren, porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea que Pablo, hermanos, pues no es autor de nada. Nosotros también que estamos aquí hablando, no somos autores de nada, sino tenemos que simplemente lo que nos han enseñado, lo que la palabra de Dios nos enseña, eso lo transmitimos. En eso consiste también el estudio de cada mañana. Nadie está inventando nada, no, nadie está creando nada, sino lo que nos han enseñado, lo que la Biblia nos enseña, eso lo transmitimos, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Porque primeramente eso he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué recibió? Aquí está el Evangelio, hermanos. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está. Importantísimo, hermanos, esto, entender, hermanos. En primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. En segundo lugar, dice, no, aquí aclara, dice, esto conforme a las escrituras. Eso dice la Biblia. Eso es lo que aprendemos. Lo que dice la Biblia, eso es lo que creemos. Que Cristo ha muerto por nuestros pecados, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, y que fue sepultado. En segundo lugar, esto también hemos visto, hemos estudiado que fue sepultado. O sea, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús muerto ahí en la cruz eh, para que Pilato le diera pues no ese cuerpo y le entregó confirmando que Jesús había muerto. Pues no, el centurión le dijo, sí, sí, está muerto, ¿no? Y le habían metido una lanza también en el costado, salió agua también ahí, ¿no? Y sangre, creo, sí. Y hermanos, pues él en una sábana que compró, lo envolvió al Señor Jesús muerto, lo puso en ese.
en su sepulcro, hermanos, ahí, ¿no? Que él, seguro para él era ese sepulcro, ¿no? Y ahí fue enterrado, pues fue sepultado, ¿no? Ahí está. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. En segundo lugar, lo han sepultado. Y en tercer lugar, hermanos, Pablo, él dice, y que resucitó al tercer día. Entonces, él está convencido al 100%, hermanos, que Jesús ha resucitado al tercer día. De repente alguien le dice, ay, pruébame, ¿tú cómo sabes que ha resucitado? ¿No? Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, ¿no? También esto de lo que resucitó está conforme a las escrituras. Y aquí va dando pruebas de que realmente él cree que Jesús ha resucitado, ¿no? Dice aquí primero, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, pues, ¿no es cierto? Recuerden que Simón fue cambiado no, Jesús le cambió de nombre a Simón, ¿no? Con Pedro, o Cefas, piedra significa, ¿no? Entonces ahí está diciendo Pablo que le ha aparecido pues a Pedro, ¿no? Ahí está, un testigo, Pedro, ya que ha visto a Jesús resucitar. Después a los 12 también dicen, ¿no es cierto? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, esos son testimonios, hermanos, ¿no? No, porque siempre para creer a veces dice, a ver, pruébame, prueba. ¿Dónde están las pruebas, no? Ahí están las pruebas. De los cuales muchos viven aún. Y en su tiempo de Pablo todavía vivían esas personas, algunas, ¿no? Y otros ya duermen, pues, habían muerto otros, ¿no? Después apareció a Jacobo, hermanos. Este Jacobo, no sé quién será, pero de Santiago tal vez es, no que le apareció a Jacobo, dice. Después a todos los apóstoles. Bueno, parece que está repitiendo aquí. Y al último de todos, miren lo que dice Pablo, ¿ah? Al último de todos, ¿a quién le apareció? Dice, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, Jesús se le apareció a Pablo, hermanos, a Saulo. Recuérdense cuando se iba camino a Damasco, se le apareció Jesús y le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Le dice, no, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se le apareció, pues, hermanos, y su vida cambió ahí, pues, hermanos, se convirtió en cristiano el apóstol Pablo. Entonces, él está testificando que él ha visto también a Jesús como a un abortivo, dice, me apareció a mí, dice, ¿no? Ahí está entonces el testimonio de el apóstol Pablo, hermanos, ¿no? El apóstol Pablo. Bueno, de eso trata nuestra lección en esta mañana, hermanos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, hacerlo porque aquí vienen los comentarios de la lección de escuela sabática, hermanos. Vamos a ver aquí. La historia de la resurrección, hermanos, aparece en los 4 evangelios. Ahora, aquí está esta palabrita y yo observo esto, ¿no, hermanos? Bueno, es mi deber observar, ¿no? Y aclarar este asunto. Lo estoy pintando aquí de rojo. Dice en el comentario, pues quien ha escrito esta lección, hermanos, es una persona como nosotros que lo ha escrito para que estudiemos, pero en base bíblica, por supuesto, pero como humanos que somos nosotros, nos equivocamos a veces en nuestros comentarios. Entonces dice, el autor de cada uno de ellos, entonces, autor significa pues el que ha pensado su idea, que ha generado uno, así, autor es eso, ¿no? Si digo que soy autor de un libro, es que soy responsable de todo lo que está escrito porque así mi idea, mi pensamiento, autor es eso. Pero los evangelios, hermanos, tienen un solo autor, no es Marcos, no es Juan, no es autor, no es escritor. Entonces ahí la palabra hay que cambiar, ¿no? No debe decir ahí el autor, sino el escritor de cada uno de ellos, ¿no? El relato desde una perspectiva eh, diferente, claro. Cada escritor de los evangelios, hermanos, tiene una perspectiva diferente, ve, ¿no? Algunos aspectos y se complementan pues unos con otros, no se contradicen. Pero todos ellos registran, hermanos, los conceptos centrales presentes también en Primera de Corintios 15, 1 al 8, como lo hemos leído, hermanos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Pablo también, ¿no? Que fuera de lo que sea el Evangelio, es una carta, Primera de Corintios,
pero también está confirmando pues lo que dicen los evangelios. Hay 4 ideas, hermanos, que aparecen una y otra vez. Ahí dice qué cosa, hermanos, que Jesús murió, pues, hermanos, murió Jesús. En segundo lugar, fue resucitado, o no, fue sepultado primero, hermanos, enterrado. En tercer lugar, resucitó y fue visto, pues, o sea, ahí está el testimonio de muchas personas que le han visto a Jesús resucitado, empezando con las mujeres, María Magdalena, los discípulos, 500 personas, y muchas personas le han visto a Jesús resucitado, hermano. En Marcos, en este Evangelio según San Marcos, las primeras 2 ideas aparecen pues en el capítulo 15. Si hemos estudiado, hermanos, el capítulo 15, donde dice que Jesús fue muerto y también sepultado. Y en el capítulo 14, hermano, o digo 16, en el capítulo 16 del libro de Marcos, habla acerca de la resurrección, hermanos, y el testimonio, ¿no?, de los que le han visto. En Marcos 16, 7, habla pues de una reunión en Galilea. Cuando le dice pues en este caso a las mujeres, ¿no? Que vayan y en especial pues avisen también a Pedro y a los discípulos de que ha resucitado Jesús y que vayan para Galilea, ahí era el encuentro, ¿no, hermanos? Ahora, si uno lee, hermanos, Juan 21, ahí está explicando, hermanos, muchos detalles más, hermanos, de las personas que han visto al Señor Jesucristo. Sería muy bueno, ¿no?, leer estos textos bíblicos de Juan 21, ¿no? El Juan 21. Estoy abriendo aquí la Biblia, Juan 21, vamos a ver aquí. Aquí está, hermanos, el último capítulo es 21, ¿no? Entonces, aquí está en la pantalla, hermanos, ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Dice así, Juan capítulo 21, ¿no? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Hermanos, recuerden que Jesús primero se manifestó, habíamos mencionado a María Magdalena, a las mujeres, después a los discípulos. Bueno, en este caso primero a 2 discípulos que se iban a Emaús, luego se presentó ahí donde estaban reunidos de miedo los discípulos, Jesús, ahí no estaba Tomás la primera vez, ¿no? Y se asustaron, pensaban que era fantasma, no creían que Jesús estaba ahí el resucitado, ¿no? Y les dijo, no, no, ustedes no se asusten, ¿no? Yo soy, les dice, ¿no? Yo soy, ¿no? Miren, aquí están mis heridas, todo, ¿no? De su mano, sus pies, bueno, de su costado. Bueno. Le dice, a ver, para que crean, a ver, ¿tienen algo de comer? Entonces con Jesús estaría de hambre, no sé, pero comió ahí pescado, con miel, había comida, ¿no? Bueno, justo. Entonces, y así, y después también, otra vez se preguntó cuando estaba Tomás, ¿no? El que dudaba, y a él le dice, ¿no? Que a tocar a sus heridas, porque si tú viéndome estás creyendo, pero bienaventurados los que creen sin ver. Aunque nosotros no hayamos visto, somos bienaventurados porque creemos, pues, hermanos. Sí, hermano White. Sí, y también no olvidarnos de que cuando Jesús resucitó, a su atrás de él, ¿no? También resucitaron muchos, no sabemos cuántos, pero muchos, y de distintas épocas, ¿no? Bueno, ¿de qué años? Y estas personas también predicaron, dijeron ellos de que nosotros hemos resucitado y de Jesús empezaron a predicar. Bueno, otra certeza de que Jesús resucitó es porque ellos decían de que Jesús, los discípulos se lo han robado, pero sin embargo, después de esos sucesos, ninguno de los discípulos ha sido apresado por esa acusación, ¿no? Todos han estado libres, si no, pues hubieran ido a, a perseguir y apresarlos porque han robado, diciendo, ¿no? Porque los sacerdotes eran conscientes de que habían sobornado con dinero a los romanos que estaban custodiando, ¿no? Todo ello, ¿no? Entonces, no había, pues, de repente eso de tener que acusarles de robo a los discípulos. Entonces, hay otra evidencia de que Jesús resucitó también.
Ajá, Gracias. muy bien. Sí, sí, vale la pena, ¿no? Recalcar ese asunto, hermanos, que un ángel vino del cielo, hermanos, y abrió la puerta, pues, y un ángel refulgente, y parece que hubo como un terremoto. Hermanos, los soldados romanos, esos son romanos que no tienen miedo de nada, que imagínense, pues, guerreros, ¿no? Que no tienen miedo ni de morir seguramente, pero cuando ven la presencia del ángel, hermanos, han caído como desmayados, pues, hermanos, ahí en el suelo, tendidos, y ellos han visto, pues, ¿no? Que Jesús también resucitó. Hermano, Entonces, justo. sí, termino la idea, es de que estos soldados, avisan, pues, ¿no? A los sacerdotes, les dicen, miren, Jesús ha resucitado, ya ha resucitado. Ahora los sacerdotes, ¿y aquí van a hacer, hermanos? Había que coimear, pues, a los soldados. Decían, bueno, no se preocupen, a ustedes les vamos a dar plata, dinero. Ustedes se callan la boca, calladitos, no dicen que ha resucitado. Más bien van a decir que sus discípulos han venido y se lo han robado. Eso van a decir. No se preocupen por el gobernador, que no se va a enterar de eso, ¿no? Así que les coimeó, pues, y entonces sembraron esa idea ellos, pues, los discípulos han robado. Como dice Waiki, si hubiesen robado, entonces, pues, de verdad, hubiese sido cierto, hubiesen apresado, pues, a los discípulos rateros, pero no era así, pues, era simplemente una mentira, un engaño, no eso de que han robado. Y pues eso también está escrito en la Biblia, ¿no? Sí, igual que Sí, termina con... aportar a lo que estás mencionando de que en la tumba estaban muchos soldados y habían puesto un sello, no sé qué tipo de sello habrán puesto, ¿no? De modo que no se podía, no debía moverse esa piedra. Y también nos comenta la hermana que dejó de que habían muchos demonios así custodiando, resguardando, queriendo de que esos se quede ahí Jesús, ¿no? Por mucho tiempo, no sé. Pero vinieron los ángeles del cielo, dos, ¿no? De los que menciona. Uno de ellos dice de que fue el que ocupó el lugar de lo que tenía Lucifer. Ese ángel es el que con todo poder vino y entonces con su presencia los demonios, dice, ¡plac! Se desaparecieron, ¿no? Entonces, porque era enviado por Dios, pues ese ángel poderoso, ¿no? Entonces, es así que es el que remueve, inclusive hubo, claro, terremoto, una un montón de situaciones que una vez más, hermanitos, les invito a que lean El deseado de todas las gentes. Ah, está como en película, hermanos, lo que está delatando que cómo ha sucedido, cómo estas, y realmente no se contradice con ninguno de los cuatro evangelios lo que comenta la hermana, sino nos ayuda un poquito mejor a entender, porque lo que comenta cada escritor de los evangelios aportan, ¿no? Y juntando, sí da. Uno dice dos ángeles, el otro dice solamente un ángel, pero eso no quiere decir de que están contradiciendo, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, sí, es todo. Muy bien, hermanos. Sí, pues entonces vamos a ver acá, hermanos, ¿no? Claro, lo que Hermano decía Cristo, aquí termino hermanos, que el más preocupado porque Jesús no resucite era pues el diablo, Satanás. Entonces, él presente estaba pues ahí directamente él y todos los ángeles caídos para que no, Jesús no se levante, no resucite. Pero hermanos, pues aquel que es la vida, pues el autor de la vida dijo, ¿no? Yo tengo poder para dar mi vida y para volver a tomar mi vida. Así que hermanos, nuestro Padre Dios le levantó, pues le resucitó a nuestro Señor Jesús. Y los demonios, pues ahí cuando vino el ángel, los ángeles, hermanos, uy, que quedarían también pues, ellos como desmayados, no podían hacer nada, pues. Bueno, sí, hermano, Marcelín. disculpe hermano que le he interrumpido, pero hay dos cosas que yo noto allí en este evento de la resurrección. Los discípulos, aquellos que han vivido 3 años y medio,
repetidas veces Jesús había dicho, seré yo muerto, pero al tercer día resucitaré. Ellos no lo creyeron. Inclusive cuando una de las damas fue y avisarle que había resucitado, tampoco creyeron hasta que vieron con sus ojos. Pero los enemigos creían. Por eso que le dijeron, aquel que o nos engañaba, dijo, no, también recordamos que ha dicho que al tercer día resucitaría. Por lo tanto, mandaron un centurión llevando consigo a sus soldados. Centurión quiere decir jefe de 100. Entonces, de ahí que viene 100 soldados o más, no sabemos cuánto. Segundo, los enemigos de Jesús, en este caso los maestros de la ley, los saduceos, fariseos, los sacerdotes, príncipes del tiempo de Jesús, ¿no? Ellos dijeron, vamos a decir que ustedes estaban durmiendo y mientras dormían lo robaron los discípulos. ¿Cómo es eso de que si estaban durmiendo y cómo saben que eran los discípulos que han venido si está dormido? Una mentira totalmente inconsistente. No puede alguien, un ser humano, ir en lo que Dios determinó, lo que pasó en la historia, todo ello. Pero sin embargo, hasta ahorita los israelitas modernos no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque Isaías dice que cuando Jesús vendría cuando el león coma pasto y el corderito juntamente con él, y sigue comiendo el león a los animales. Por eso Jesús no era Jesús. Pues ellos piensan, mezclan de la eternidad en que vamos a vivir después del milenio, esas realidades lo mezclan con la primera venida de Cristo, entonces están totalmente perdidos. Muy bien, hermanos. Hermanitos, algo que estamos pasando por alto respecto al Evangelio también, hermanos, porque hay mucha gente hoy en día también que no cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, hermanos, en sí, pues el Evangelio, hermanos, consiste en resolver el problema en el cual hemos caído los seres humanos en esta tierra, ¿no? Nuestros primeros padres, hermanos, han sido creados para vivir eternamente, pero esto está, ¿no? Ahí en los capítulos 1 y 2 del Génesis, pero en el capítulo 3, hermanos, vemos el problema nuestro, que Jesús, o digo, nuestro Padre Dios dijo a Adán y Eva, pues el día que comieran de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, si comen de ese fruto, ciertamente morirán. Ese es el problema. Entonces, la muerte es el problema, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ahora el Evangelio soluciona este problema de la muerte humana, ¿no? Que tenemos, somos mortales por nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Entonces, el Evangelio es ese, ¿no? Ahora, ¿cómo? Si nosotros estamos sentenciados a muerte, o sea, somos mortales. Ahora, ¿cómo vamos a vivir eternamente? Además de eso, Dios es justo. Lo que dice Dios tiene que cumplir, el hombre tiene que morir. Entonces, para resolver ese problema, entonces tiene que Dios demostrar con justicia que el ser humano puede resucitar, o sea, puede vivir, volver a vivir o renacer. Para eso, ¿no? Entonces, él mismo se encarna, el autor, ¿no? De la vida, Dios mismo se encarna y pues paga esa muerte, o sea, del ser humano, lo paga muriendo en la cruz. Y como Jesús humanamente, ¿no? O sea, que es nuestro Señor, no pecó, entonces al tercer día resucita, pues, ¿no? El Padre lo resucita. Entonces, así como con Adán y Eva, los primeros padres, somos mortales, ahora gracias a Jesús, que es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, gracias a Él, creyendo en Él,
ahora ya también tenemos la vida eterna. Podemos resucitar si morimos, ¿no es cierto? Entonces ahí está la solución que Dios presenta, con justicia y con mucho amor, ¿no? Para nosotros. Es el evangelio, es eso, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Cristo ha muerto, ¿no? Ha sido enterrado y al tercer día ha resucitado. Y la buena noticia es que esa resurrección nos garantiza, hermanos, de que nosotros también, ¿no? En algún día vamos a descansar, hermanos, si todavía el Señor no viene, pero vamos a simplemente dormir por creer en Jesús y Él nos va a resucitar, pues hermanos, ¿no? Y si en nuestra vida viene el Señor Jesús, ¿no? Entonces lo que hará será simplemente transformarnos, ¿no? Para vivir eternamente con Él, ¿no? Bueno, pero ahí está la resurrección, hermanos. Bueno, estaba leyendo esto, hermanos, de Juan, capítulo 21, testimonio, ¿no? De las cosas que pasaron cuando Jesús resucitó. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos. O sea, ya cuando Jesús resucitó, hermanos, se manifestó a sus discípulos y así, como hemos mencionado. Pero aquí otra vez, hermanos, ¿dónde? Junto al mar de Tiberias, al mar de Galilea, hermanos, donde el Señor estaba por ahí, por Cafarnaúm, por esos sectores donde predicaba, ahí, y ahí estaban los discípulos, hermanos, algo de 7 discípulos creo que estaban ahí, y a ellos, pues, ¿no? Yendo también, habiendo ido a Galilea, entonces ellos decían de que vamos a pescar, ¿no? No, Jesús no había llegado todavía. Entonces vamos a pescar y Pedro dice, ya vamos en el barco, y no pescaban nada. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? Que aparece Jesús en la orilla y les dicen, ¿han pescado algo? Bueno, ¿hay algo de comer? Entonces, no hay pues nada, nada han pescado porque no había ni un pescado. Entonces, hermanos, Jesús le dice, a la derecha, lancen vuestra malla a la derecha y encuentran pescados grandes, ¿no? Y 153 pescados y la malla se está por romper, hermanos. Y bueno, y Juan se da cuenta de que era pues Jesús y dice, es nuestro maestro y Pedro no se asusta y dice, pues se ciñe, dice, con su ropa, ¿no? O sea, se habrá puesto su ropa, estaría, ¿no? Así pescando, ¿no? Sin quitándose la ropa, ¿no? Y pues Jesús era, pues hermanos, y les ha preparado pescado ahí, no sé si es frito, no sé cómo sería, pero, y ahí, ¿no? Pan también les dio a cada uno, y los pescados que cogieron también lo cocinaron, comieron, pues, ¿no? Y ahí es donde Jesús le dice a Pedro, me amas, me amas, me amas 3 veces, y le encomienda, ¿no? Apacienta mis ovejas, y ahí es donde dice también, justamente le dice Simón Pedro, escuchando, ¿no? De Jesús que él, cuando era joven, él hacía lo que él quería hacer, se ceñía, pero después le dice, ya no, entonces vas a extender tus brazos, se vas a morir, vas a ser crucificado por mi causa. Entonces, Simón sabía ya, ya, que iba a dar su vida por Jesús, Simón Pedro. Y Simón Pedro le dice, pues, y viendo a Juan, dice, ¿y qué le va a pasar a Juan? ¿Qué le va a pasar a él? A ti, mira, a ti te estoy diciendo que tú sígueme, a lo que le pase a Juan, a ti, ¿qué te importa a ti eso, no? Que se quede, no dé su vida por mí, a ti, ¿qué te importa? Dice. A ti te estoy diciendo, tú sígueme. Bueno, todo eso está diciendo en este capítulo, hermanos, dando testimonios, sería bueno darle lectura, pero por el tiempo ya no, hermanos, de repente algunos textos, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná, Galilea, hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces ahí dice aquí dice, hermanos, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca. Aquella noche no pescaron nada, hermanos. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron, no. Y él les dijo, no, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, ¿no? Dijo a Pedro, es el Señor, dice, ¿no? Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó pues al mar, hermanos, ¿no? Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces, hermanos. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas y apuestas y un pescado colocado sobre ellas y pan también, hermanos, ¿no? Ahí está. Y Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces, grandes, grandes peces, 153, hermanos. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era pues el Señor, ¿no? Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Ahí está el testimonio, hermanos. ¿Ah? La Biblia está mencionando tercera vez. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón, Simón Pedro le dice, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿no? ¿Me amas más que estos? Dice. Pedro le dijo, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle, ¿no? Por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Le dice el Señor Jesús, ¿no? Y Pedro se entristeció. ¿Por qué? Porque era la tercera vez que le decía, Señor, ¿me quieres? ¿Me amas? Y él respondió, ¿no? Aquí ya Pedro ya no confiaba en sí mismo y entonces dice, Señor, tú lo sabes, dice, tú lo sabes. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. O sea, en el fondo, Pedro, él sentía quererle pues a Dios, al Señor. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto está referido a la muerte que iba a tener Pedro, hermanos. Entonces, justo ahí aclara, esto dijo dando a entender la clase de muerte que con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, pues sígueme. Le dijo, sígueme, le dice, ¿no? El Señor Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y en esta mañana también a nosotros Jesús nos dice, ¿no? Nuestro Señor, sígueme, nos dice, ¿no? Pero Pedro, hermanos, de repente, ¿no? Él siempre quiere hablar. Volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, ¿no? El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Hermano, Está justo referido disculpe, no sé si soy yo solamente, pero no veo la pantalla, se ve oscura. a... hermanos, no se ve la presentación. A ver, confirmen, no sé. Ya. De repente, en un momento se ha salido. Voy a ver, hermanos, acá. Eh, ¿Algún hermano que está, mire la pantalla si se ve o no se ve? No se ve, hermanito. No, no Desde se, hace Ah, ya, rato no se ve la pantalla. No, no se ve, no se ve. No ya. se ve. Ahora, hermano, ¿se ve esto, lo que está en la pantalla o no se? no, ahora sí, Sí. ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Entonces, la Biblia que he abierto no se veía, pues, hermanos. Entonces, hermanos, yo termino entonces esta partecita, hermanos, lo que estoy leyendo, para no dejarlo así al aire, ¿no? Entonces, Pedro, estoy leyendo la Biblia, ¿no? Pedro, al verlo, dijo a Juan, a Jesús, Señor, ¿y este qué? Ahí está, le está preguntando Pedro al Señor Jesús, ¿no? ¿Y a este qué? A Juan, ¿no? ¿Y a él qué le va a pasar? O que ya está bien, yo voy a dar mi vida, voy a tener, pero a Juan qué le va a pasar? ¿Y a este qué? ¿No? Jesús le dijo, ¿no?
Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? En otras versiones dice, ¿a ti qué te importa, no? Entonces el Señor Jesús le está diciendo, mira, si yo quiero que Juan se quede, ¿a ti qué te importa? Tú, sígueme, a ti te estoy diciendo, sígueme. Ese es un gran problema, hermanos, que nosotros a veces miramos al pastor, al hermano, y mucha gente dice, ay, como, no sé, un hombre dice, no, yo podría ser cristiano, dice, hubiese sido cristiano, dice, no, solamente no me convencen los cristianos. Cristo sí me convence, pero los cristianos no, por eso no soy cristiano. Miren, y aquí hay un llamado de atención, ¿no? Para que no miremos a la gente, no miremos a nadie, miremos solamente a Jesús. Si nos hacemos cristianos, no es por la gente, por el hermano, por el pastor puede fallar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice, ¿no? ¿A ti qué te importa lo que pase con Juan? A ti te estoy diciendo, sígueme. Y en esta mañana nos está diciendo eso el Señor. Hermano, Por eso, sí, sí, hermano. termine la ilación. Sí, sí. Ajá. Entonces, acá, hermanos, se dio la idea, ¿no? De que Juan no iba a morir. No, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Por eso, ¿no? Pensaban que Juan no iba a morir. Es el discípulo que da testimonio, ahí está dando testimonio de estas cosas, hermanos. Y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, todo lo que Justamente estamos de la leyendo, pantalla. No se ve, no se es ve. ya, sí, ya, ya. Entonces, hermanos, sí, no, estaba leyendo la Biblia, hermanos, pero ahora sí estoy pasando ya a lo que es nuestra lección, hermanos, y ya, bueno, y ahí termina, hermanos, pues, ¿no? El Juan capítulo 21, ¿no? Y dice, hermanos, pues aquí, en este último comentario, hermanos, ya para concluir, para algunas personas es inconcebible que los cristianos crean en un Señor resucitado. Sí, hay algunos cristianos, incluso los saduceos, que son los que no creían en resurrección, pues hermanos. Y hoy en día también hay cristianos, dice, que no creen, pues hermanos, en el Señor Jesús resucitado, no creen. Pero la evidencia de su resurrección es sustancial, pues, y consistente, es sustancia y consistente, pues, con la razón, hermanos. Aquí estamos justificando la palabra de Dios, está dando testimonio de que Jesús realmente ha resucitado. Para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer, pues, en Dios como el Creador. Claro, en primer lugar, hermanos, para creer que Jesús ha resucitado y que existe resurrección para nosotros, entonces uno tiene que creer todo, ¿no? O sea, el Génesis, por ejemplo, ¿no? Que Dios es el creador y también pues que es sustentador y que también es recreador, hermanos. Y la idea de la resurrección, hermanos, un milagro, llega a ser razonable acá, ¿no? O sea, razonable en qué sentido, hermanos, porque solucionar este problema del pecado viene pues junto con la resurrección. De otra manera, el apóstol Pablo decía, pues, seríamos los más, conmiserables, o sea, los más, no sé qué podríamos decir, gente que miserable, ¿no? Que estemos creyendo en algo que realmente no va a suceder. O sea, si no hay resurrección, estaríamos perdiendo el tiempo también, pues, hermanos. Pero no es así, pues, sí hay resurrección, ¿no? Jesús resucitó y eso es lo que el apóstol Pablo también menciona. El Dios dice que creó el universo y por ende la vida en la tierra ciertamente tiene pues el poder, y así lo decide, de resucitar a Jesús. La existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, solo en algo razonable. Bueno, yo diría ahí justificable, ¿no? Es justo, ¿no? Que Dios nos dé esa esperanza de la vida eterna, hermanos. ¿Por qué? Porque está pagando por nuestro pecado. Venido Jesús a morir por nuestro pecado. No está regalándonos así por así, hermanos, no, eso está pagando. Con justicia nos está regalando, o sea, la vida eterna, ¿no? Porque lo está pagando. Porque si el que no quiere, pues el que no cree, entonces va a pagar, ¿no? Por su pecado, la muerte eterna, se va a condenar. Pero el que es el que cree, entonces acepta y es un regalo porque Jesús lo ha pagado, pues, ¿no? Y le ha costado realmente lo que merecemos, ¿no? Y pues creer en Jesús nos da la vida eterna, ¿no? Es justificable entonces, hermanos, pues no,
esto, ¿no? Ya no puede cuestionar, Satanás cuestionaba eso, ¿no? De que Jesús es, o que Dios es injusto, y así, no, pues aquí está con justicia, salvándonos, dándonos vida eterna. Además, la tumba está vacía, hermanos. Aún los historiadores ateos aceptan este hecho. Hay historiadores ateos que no creen nada, pero reconocen este hecho, ¿no? Así, si así no fuera, la aseveración acerca de la resurrección de Jesús habría fracasado desde el principio, pues claro, ¿no? Desde el principio, nadie hubiese seguido, nadie se hubiese hecho discípulo, pues si hubiese sido un engaño, que el cuerpo de Jesús lo han robado, y entonces nadie creería, pues no habría ni iglesia, pues no. Pues la existencia de su cuerpo habría destruido, ¿no? Cualquier pretensión de que hubiera vuelto a la vida. Claro, ahí seguramente hubiesen, aquí está por la prueba, aquí está el cuerpo de Jesús, está pues acá, no ha resucitado. Entonces, eso sería una prueba, pero no hay pues, hermanos, han pretendido eso, pero no hay eso, pues no, esa prueba. Luego la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo es insostenible también, pues, hermanos. ¿Cómo van a robar? Ya que no podrían haber burlado pues a la guardia. ¿Cómo van a burlar ahí a los soldados romanos, hermanos? No sé cuántos habrían, pero ahí estaban cuidando, pues, hermanos. Y aún en el caso de que hubieran podido y se llevaran el cuerpo, ¿por qué no fueron pues arrestados por hacerlo? Si los policías hubiesen visto eso que han robado, lo hubiesen atrapado, pues a sus discípulos a la cárcel lo hubiesen metido. La respuesta es que los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían hecho eso. Por otra parte, muchas personas dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Muchos, incluyendo a los discípulos, hermanos, no creyeron al principio. Al principio vemos que los mismos discípulos no creían que Jesús resucitó. Y Pablo, un muy sólido enemigo, Pablo era pues enemigo de Cristo, ¿no? Enemigo, también seguramente creía pues no en que Jesús ha sido robado, no sé, no sé cómo, no, bueno, Pablo todavía de repente no estaba ahí, ¿no? Pero enemigo de los cristianos, mataba pues no a diestra y siniestra a los cristianos. Este hombre no solo asegura haber visto al Señor resucitado, porque él da testimonio como a un abortivo se me presentó el Señor Jesús, dice, ¿no? Sino también, hermanos, esa experiencia cambió pues radicalmente toda la trayectoria de su vida. O sea, la vida de este hombre, de Saulo de Tarso, se convirtió a Pablo, cambió radicalmente su vida. Y eso es lo que, si creemos, hermanos, en Jesucristo, en que ha resucitado, en que Él también nos da vida eterna, entonces nuestra vida cambia radicalmente, pues no de lo que éramos antes, incrédulos, ahora creyentes, cambia pues completamente. Finalmente, aunque existen muchas otras razones, ¿cómo explicar el surgimiento de la iglesia cristiana, hermanos? Fundada por personas que afirmaron haber visto al Señor resucitado. ¿Por qué habrían estado esas personas dispuestas a morir por algo que supieran que no era verdad? ¿Cómo no? Daría hasta su vida si Jesús no hubiese resucitado, ¿no? El testimonio sostenido de ellos desde poco después de la muerte de él, como dice aquí Hechos 3:15, y disteis muerte al autor de la vida, dice, ¿no? En Hechos, ¿no? Disteis muerte al autor de la vida. Jesús dijo, yo soy la vida, pues no es cierto, hermanos. Y él dio su vida, pues por nosotros, hermanos. Al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí está afirmando, ¿no? El escritor del libro de Hechos dice, somos testigos, no que a ustedes, que quitaron la vida al autor de la vida y también de que resucitó, Dios los resucitó de los muertos, ahora nosotros somos testigos. Ahora yo también diría, no así, yo también podría testificar, no por la fe, nada más de que sí, realmente Jesús ha resucitado y vivo bajo esta esperanza, ¿no? Y en los años siguientes, primera de Pedro 1:3 dice, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, hermanos, nos ha hecho renacer. Entonces aquí Pablo agradece al Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Ahora tenemos una esperanza viva. Sabemos que estamos envejeciendo, sabemos que nos enfermamos, sabemos que en cualquier momento vamos a descansar, pero estamos con una esperanza viva de que cuando Jesús venga nos va a resucitar.
Y si viene a nuestra vida, hermanos, qué bien, ¿no? Nos transformará y viviremos eternamente con Él, ¿no? Así que, hermanos, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, hermanos, es una evidencia poderosa en favor de su resurrección, hermanos. ¿Qué responderías si alguien te preguntara qué evidencia tienes de la resurrección? Tal vez a ti te pregunten, a mí me pregunten, ¿qué evidencia tienes, no? Entonces, personalmente yo tendría mis razones, ¿no? Para decir, yo tengo esa comunión con el Señor, bueno, esa relación con el Señor, sé, aunque no lo veo, pero yo sé que está en esta sala y me está manteniendo aún todavía con vida y tantas cosas, ¿no? Simplemente eh, la vida cotidiana y las experiencias que uno ha tenido, pues es indudable, como Pablo testifica, también yo testifico, ¿no? Claro, Bueno, justo. uno ha Hermano, vivido. justo, Sí, sí, termina, hermano. sí, sí, hermano, justo quería recordarles de que hoy estamos 23 de septiembre, no sé qué les recuerda a ustedes, pero aquí, hermanos, ya el clima está cambiando. En el hemisferio norte empieza el otoño, el equinoccio, justamente hoy día, ¿no? ¿Qué significa equinoccio? Justamente cuando el sol se pone frente a la línea ecuatorial de la Tierra y entonces hay un momento, son 4 días, ¿no? Momentos en las que el día son 24 horas exactamente y la noche también 24 horas exacto, así, ¿no? No, ni más ni menos. Bueno, y justamente Dios también utilizó, ¿no? A los astros así para dar su calendario. Por ejemplo, este año del 2024 en el calendario hebreo, el 10 de abril fue, ¿no? El inicio del año calendario, del calendario hebreo. Bueno, pasando de tema de esto de los calendarios, quería leerles lo que comenta la hermana Gedejuay con respecto a la resurrección. Es importante, hermanos, que escuchen y lean lo que he estado comentando la otra vez. Cristo resucitó Primavera. de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada. En otras versiones dice la gavilla mecida. Entre paréntesis, ¿qué es la gavilla mecida? Es un manojo de cebadas que cuando ya había crecido, cuando ya había madurado, está en el proceso de madurez, ¿no? Hay entre lo que está verde y amarillo, en la mitad de ello, justamente ese momento tenía que llevarse ese manojo al templo y los sacerdotes tenían que presentar como ofrenda, ¿no? A Dios y eso tenían que realizar. Es justamente una fiesta, ¿no? Que se realizaba de las primicias. Entonces, voy a continuar lo que dicen aquí. Y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de las primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representa la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que duermen en Jesús. Esa es la representación, hermanos, de él. Yo me imagino que cuando Jesús estaba resucitando, justo en ese momento los sacerdotes tercamente seguían cumpliendo, ¿no? Esas ceremonias de la gavilla mecida, aunque estaba roto ya el velo del templo. Bueno, es de suponer que estaban haciendo eso, ¿no? En esos momentos también. Gracias, hermanos. Muy bien, solamente aclarando, hermanos, de que Jesús, su resurrección de Jesús, es esa primicia que está mencionando nuestro hermano, esas gavillas que se presentaba, eso en el Antiguo Testamento era símbolo de la resurrección de Jesús Jesús es la primicia. ¿Por qué, hermanos? Agrego. Termino estito. La primicia, hermanos, significa en importancia, porque antes de Jesús ha habido gente que resucitaron, Jesús mismo resucitó, pero eso
En importancia, eso es secundario, pero si Jesús no hubiese resucitado, hermanos, no habría pues vida eterna para nadie, para nadie. Entonces, en importancia, la resurrección de Jesús, cuando resucita, recién hay esa certeza, hermanos, de todo, como dijo ahí en lo que leyó, ¿no? Los justos, o sea, los que creen en el Señor Jesús, ¿no? Entonces ya tenemos la esperanza, ¿no? Al 100%, ¿no? De la vida eterna. Lo anterior en el Antiguo Sí, Testamento era hermano, solamente justo. una promesa nada más, ¿no? Pero ya esa promesa se ha hecho realidad. Sí, hermano. Aclaro de que cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, hubo terremoto, ¿no es cierto? Y los sepulcros se abrieron. Pero algunos entienden de que oh, los muertos entonces se han levantado en la muerte de Cristo. No, no es así. Solamente que los sepulcros se abrieron. Los muertos seguían muertos. Se abrió pues las cajas así, ¿no? Pero cuando Jesús resucitó, recién los muertos también resucitaron después de Jesús. ¿No? Esa es la explicación que se da a ese versículo que a veces confunde quizá, ¿no? Cuando dice que los sepulcros se abrieron, ya estamos imaginando que los muertos resucitaron en el momento que Jesús ha muerto. No, sino que ellos resucitaron después de Jesús, ¿no? Muy bien. Gracias. Muy bien, y eso, hermanos, pues es de que Jesús, al irse, ¿no? Al cielo, también había una primicia, ¿no? De los que han resucitado, también, ¿no? Llegaron al cielo. Bueno, hay muchas cosas que Hermano estudiar, el Víctor, tiempo nos ha ganado, hermano Marcelino. Por favor, hermano sí, Marcelino, su comentario y nos despide con la oración, hermano Marcelino, por favor. bien, hermano. Gracias por el privilegio. Bien, primero, los discípulos no creyeron en la resurrección. Prueba de ello porque después de la muerte de Jesús todos regresaron a su faena anterior. Pedro era pescador, se fue a su pesca, agarró su lancha, empezó a pescar aunque no pescó nada aquella noche. Y los discípulos que habían venido de Maús regresaban cabizbajo, triste, comentando. Allí Jesús se presentó a ellos para reanimarlos y no los conocían. Y tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. Sabían todo, pero no creían lo que Jesús había predicado. Había dicho que iba a resucitar, habían escuchado muy bien, pero no lo creían. Pero cuando Jesús se le presentó a ellos, recién creyeron, habían caminado 22 kilómetros, regresaron esos 22 kilómetros para avisarle las nuevas a los discípulos, ni aún así creyeron. Al día siguiente cada uno regresaron, cada uno a su trabajo, a sus quehaceres, pero Jesús con mansedumbre, con sabiduría, volvió a hacer milagros delante de ellos, ver que Él era. Y Pedro se dio cuenta que realmente sí, había resucitado. Y allí es cuando le dice, ¿no me amas? Sí, yo te amo. Y 3 veces le pregunta, y Pedro entendió que le negó 3 veces y 3 veces lo restauró Jesús. Y la Iglesia Católica piensa que a Pedro le nombra como la piedra principal sobre el cual la iglesia ha sido fundada por Cristo. Ahí están los católicos, mentira, porque Pedro es el que entendió mejor esta frase cuando 1 Pedro 2 explica, ¿no? Jesús es el fundamento de la iglesia, la roca que los edificadores habían rechazado. Cristo es la, el fundamento de su iglesia. Él entendió clarito y explica con claridad. Tercero, nosotros en nuestro tiempo tenemos toda la claridad, así como Jesús volvió a hacer milagros delante de sus discípulos, preparó para el Pentecostés y entonces dejaron nuevamente las labores anteriores y volvieron a estar en comunión, oración, estudio, ayuno, y después de 50 días vino el Pentecostés y la iglesia empezó a predicar hasta nuestros días. Ahora nosotros tenemos este lindo mensaje que Jesús pronto viene. Lo estamos creyendo, estamos viviendo a la altura de la luz que tenemos. Esa es la gran pregunta de esta lección. Oremos pues.
Querido buen Padre Dios, te agradecemos a Dios Santo por esta mañana, Señor, aunque hemos llegado más de 30, están bajando ya porque todos están yéndose a sus trabajos. Es obvio, Padre mío, rogamos tu dirección, que todo lo que hagamos hoy día sea para honrarte a ti, el único Dios verdadero. Bendiga nuestros trabajos, bendiga nuestros quehaceres, bendiga nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, Señor, sana a nuestros enfermos conforme a las peticiones que se han hecho en esta mañana, Padre Santo. Rogamos, Señor, que mañana podamos estar nuevamente, Señor, unidos a través de plataforma para estudiar, meditar y orar a ti, al único Dios verdadero. En el nombre de ti, Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Mañana, hermanos, con las preguntas que todavía hay y comentarios, mañana seguimos esta semana con esto de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana.